Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a desarrollar un problema siempre enfocado en el tema de el movimiento de objetos, en este caso objetos que describen una trayectoria traslacional y también rotacional. Y lo peculiar de este caso es que vamos a estar desarrollando una serie de ecuaciones que estén enfocadas en el tema de objetos que entran en contacto con superficies rugosas, y estas superficies rugosas van a permitir de que el objeto no solamente realice un movimiento de traslación, sino que también pueda realizar un movimiento de rotación. Entonces vamos a darnos cuenta que dentro del análisis de las fuerzas de fricción, estas fuerzas de fricción van a ir relacionadas íntimamente con la capacidad de poner en rotación un objeto. O sea que estas fuerzas van a ser las causantes de que el objeto pueda o bien sea trasladarse a través de un momento de traslación, o que también estas puedan entrar en un movimiento de rotación. Vamos a llegar a unas conclusiones bien importantes, ya que pues a final de cuentas los objetos con figura geométrica con una, si se puede decir, con una forma redonda, o en este caso una esfera, bien sea una esfera hueca o una esfera sólida, estas siempre que se colocan en una superficie, bien sea rugosa o bien sea lisa, tienden a generar rotación. Entonces la pregunta es, ¿será que la fuerza de fricción estática para generar rotación es menor que la fuerza de fricción estática para poner en traslación el objeto? Entonces, todas estas conclusiones y todas estas conjeturas vamos a tratar de expresarlas a través de análisis de fuerzas, bien sea análisis de fuerzas en este caso será un análisis de fuerzas traslacionales relacionado con fuerzas igual a masa por aceleración, y también vamos a tocar el tema de el movimiento de la sumatoria de momentos, o en este caso la sumatoria de torques, como la inercia por la aceleración angular. Entonces, a través de estas dos ecuaciones, nosotros vamos a tratar de desarrollar una serie de demostraciones para llegar a ciertas conjeturas. Entonces, vamos a comenzar leyendo el problema. Nos dice de una esfera hueca con una masa de 2 kilogramos, rueda sin resbalar, dice acá abajo, una pendiente de 38 grados. Y en el inciso A nos pide calcular la aceleración, la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Ok, entonces este inciso, vean que nos está pidiendo tres cosas. Nos está pidiendo que encontremos una expresión para la aceleración, que encontremos una expresión para la fuerza de fricción, y también nos está pidiendo que encontremos el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Mucho ojo con esto. Cuando estamos en escenarios donde el objeto es rígido y también la superficie es rígida, se dice que el objeto en este punto posee un estado en el cual las fuerzas que se desarrollan en ese punto van a ser únicamente fuerzas de fricción estáticas, mientras el objeto solamente resbala. Entonces, en ese punto, cuando el objeto solamente está resbalando y no está rotando, se dice que en ese punto lo que se encuentran son fuerzas de fricción estáticas. Mucho ojo con eso, que cuando el objeto ya comienza su movimiento de rotación, como por ejemplo el caso que hablábamos en un problema anterior, donde el cilindro se acerca sobre una superficie rugosa, en ese caso pues ya el objeto está en movimiento, y lógicamente en ese punto de contacto lo que se va a generar es una fuerza de fricción cinética. Entonces mucho ojo que en este caso, como el objeto solamente está resbalando,
no está rotando, lo que se está generando en ese punto de contacto es únicamente una fuerza de fricción estática. Entonces, la fuerza de fricción estática lo que va a generar lógicamente es una expresión de un coeficiente de fricción estático por esa fuerza normal. Entonces, lo que quiero que entiendan es de que lo que vamos a encontrar en este caso para el inciso A es un coeficiente de fricción estático y eso es el objetivo principal que tenemos con este problema. Entonces, vamos a comenzar tratando de mostrar un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre del objeto, que en este caso pues nos dice el problema que es una esfera hueca. Entonces, desde ya podemos utilizar lo que ya sabemos de definiciones. Una de las definiciones es de que la inercia del centro de masa de una esfera hueca tiene un valor de 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Y pues vamos a utilizar esa expresión lógicamente para poder introducir este tema, ¿no? Que habla de la inercia con la aceleración angular. Entonces, pasamos a la siguiente hoja donde ya tenemos un diagrama de fuerzas y vean que hablo de un método. Dice aquí método por torque y fuerza. Entonces, vamos a tratar de generar unas expresiones y unas ecuaciones a través de análisis de fuerzas. En este caso, como el objeto se está trasladando sobre un plano inclinado, entonces vamos a asumir que el eje de movimiento de ese objeto se está dando en ese plano inclinado y por ende pues podemos nombrar sin ningún problema a ese eje un eje de las X y analizar fuerzas en X y fuerzas en Y a pesar de que el plano está inclinado. Entonces vamos a enfocarnos en este tema del análisis de torque y fuerza y también más adelante vamos a hablar del método de torque y energía, porque también podemos hacer un análisis energético sobre el objeto y vamos a darnos cuenta que vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, vamos a comenzar en este caso planteando la sumatoria de fuerzas que se están dando en este caso. No vean que tenemos un caso típico donde nos muestra pues el vector peso, ¿verdad? Que está aquí como masa por gravedad. Vean que aquí aparece este ángulo beta, que pues por geometría es el mismo ángulo que tiene el plano inclinado. Eso ya se ha discutido anteriormente. Y a partir de este ángulo, vean que es un ángulo que se mide del eje de la Y. Entonces, pues lógicamente la componente del peso en X va a ser expresado a través de la masa por la gravedad por el seno del ángulo y la componente del peso en Y va a expresarse a través de mg por coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, vean que lógicamente el contacto de la superficie genera una fuerza normal por la componente, en este caso del peso en el eje de la Y, pero vean que aparece esta fuerza de fricción Fs en este punto. Y pues en ese punto es por donde realmente ocurre la fuerza de fricción estática que se está generando en el objeto, pero mucho ojo, el objeto ya se está deslizando. Entonces, quiero que se entienda el contexto, ya que a pesar de que el objeto ya está deslizándose, el objeto solamente se está deslizando, no está rotando. Entonces, lo que queremos encontrar aquí es cuánto debe valer ese coeficiente de fricción estático para que el objeto en este caso no o el coeficiente de fricción mínimo para que el objeto pueda en este caso moverse o deslizarse sin rodar, ¿verdad? Entonces, este coeficiente de fricción estático viene relacionado con la rotación. Mucho ojo, por eso lo aclaro, ¿no? Es una fuerza de fricción que viene relacionada con la rotación. No es una fuerza de fricción que está interviniendo en la traslación del objeto, porque el objeto, como les digo, ya se está moviendo en el eje de las X, en este caso, de acuerdo a este diagrama, en el eje de las X negativas.
Entonces, mucho ojo con eso, porque a partir de esto, entonces vamos a plantear nuestras fuerzas y pues dentro de ese análisis de fuerzas, lógicamente vamos a incluir a la fuerza de fricción estática y pues comenzamos, sería en este caso un análisis de fuerza en el eje X y pues como el objeto se está moviendo hacia la izquierda, entonces pues su aceleración traslacional que pueda tener el objeto también va a ser negativa. Entonces le vamos a poner acá menos m por a, ¿verdad? Y ah, ahora veamos cuáles son las fuerzas que están involucradas en el eje de las X. Vean que la fuerza que está involucrada en el eje de las X es la componente en el peso en X y también la fuerza de fricción estática. Entonces vamos a escribir acá menos Wx porque va hacia la izquierda, la fuerza de fricción estática positiva, lo voy a poner positivo Fs, igual a menos m por a. Entonces, si nosotros reordenamos esto, nosotros podemos tener una ecuación que sea de este tipo, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá menos mg por el seno de beta, más la fuerza de fricción estática, que la vamos a dejar expresada de esa manera. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Y todo esto igual a menos m por a. Entonces, vamos a dejar hasta acá esta ecuación y ahora vamos a expresar el análisis de momento de torsión que está experimentando, en este caso, la fuerza de fricción estática, porque es la única que en general va a generar la intención de giro del objeto para que ésta intente girar. Ojo, eso es un intento de giro, no es que el objeto está girando en sí. Entonces, esto sería la inercia, en este caso la inercia de la esfera hueca por la aceleración angular. Entonces, en el análisis de momento de torsión, vamos a colocar la fuerza de fricción estática. Vean que esta fuerza de fricción está generando un giro en contra de las manecillas de reloj. Vean que va en contra de las manecillas de reloj, entonces sería un giro negativo. Pero asimismo también la aceleración angular que podría generar este objeto iría también en contra de las manecillas de reloj. Entonces, lo que vamos a escribir aquí sería negativo de la fuerza de fricción estática, vean, por el brazo, que en este caso sería R, vean que aquí están los ángulos 90 grados, entonces aquí sería menos Fs por R igual a la inercia por el negativo de la aceleración angular. Entonces acá lo que nos queda es seguir desarrollando la ecuación. Vamos a seguir en la siguiente hoja y vamos a colocar entonces aquí la fuerza de fricción estática, perdón, sí, la fuerza de fricción estática por el radio, y esto va a ser igual a la inercia del, de la esfera hueca, que en este caso es 2/3 de mr cuadrado, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, recordemos que la aceleración angular la podemos expresar como la aceleración tangencial, que en este caso es la misma aceleración, entre el radio. Entonces, podemos sustituir esta expresión en este término que está aquí y nos quedaría entonces una fuerza de fricción por R igual a 2/3 de mr multiplicado por a sobre r. Entonces vean que este r cuadrado con este r me queda una sola r y r con r se cancela. Entonces este término de acá con este se cancela. Y lo que me queda entonces es una fuerza de fricción estática que tiene que ser del orden de 2/3 de m por a. Y esta expresión que está aquí es la que vamos a utilizar en la ecuación que habíamos dejado aquí atrás del análisis de fuerzas y vamos a sustituir esa expresión que tenemos de la fuerza de fricción en esta ecuación. Entonces la vamos a copiar la ecuación que teníamos de fuerzas, vamos a escribir aquí fuerzas, y teníamos menos mg por el seno de beta más la fuerza de fricción igual a menos m por a. Creo que así era. Revisemos nuevamente para evitar que nos confundamos. ¿Sí? Está bien escrita. Entonces tendríamos menos mg por el seno de beta más fs igual a menos m por a. Y lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión que tenemos de fs
con el término de la aceleración en esta ecuación que está aquí. Entonces vamos a escribir acá menos mg seno de beta, 2 tercios de m por a igual a menos m por a. Y vean que aquí lo que vamos a hacer es una serie de arreglos para poder despejar para la aceleración. Recuerden que la intención de este problema es poder encontrar esta aceleración, porque una vez encontrando la aceleración, podemos encontrar la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Que es otra de las incógnitas que queremos encontrar. Recuerden que las incógnitas es encontrar la aceleración, encontrar la fuerza de fricción estática y también encontrar el coeficiente de fricción estática. Entonces, hacemos una cancelación. Vean que aquí la masa se cancela. Interesante. Vean que la masa aquí se cancela. Este 2 tercios pasa al otro lado a restar y me queda, bueno, escribámoslo, ¿no? Quedaría aquí menos g por el seno de beta igual a menos a menos 2 tercios de a. Y en este caso sería sumar, ¿verdad? Menos 1 menos 2 tercios. Y esto me queda en menos 5 tercios. Entonces aquí me queda menos g por el seno de beta igual a menos 5 tercios de a. Entonces vean que reorganizando esto y despejando para a, la aceleración me queda 3 quintos de la gravedad por el seno de beta. Entonces vean que obtenemos una expresión para la aceleración que depende única y exclusivamente del ángulo de inclinación del plano. Entonces pasamos a la siguiente hoja y entonces si mi aceleración es 3 quintos de la gravedad por el seno de beta, entonces mi aceleración va a ser 3 quintos de 9.8 por el seno, en este caso el ángulo de inclinación del plano, que es 38 grados. Y si hacemos la operación, sería 3 quintos por 9.8 por el seno de 38. Y esto nos da una aceleración de 3.62 metros por segundo cuadrado. Esa será la aceleración que tiene esa esfera hueca a lo largo de ese plano inclinado, tomando en cuenta, como les menciono, el análisis de la fuerza de fricción estática para que el objeto simplemente deslice sin rodar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la aceleración, vean que podemos encontrar fácilmente la fuerza de fricción estática, ya que la fuerza de fricción estática decíamos que dependía de 2 tercios de m por a. Entonces vamos a utilizar esa expresión que tenemos de la fuerza de fricción estática y decir entonces que la fuerza de fricción estática es 2 tercios de la masa. En este caso la masa del objeto era de 2 kilogramos. Entonces 2 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 3.62, que lo acabamos de encontrar. Entonces Fs sería 2 tercios por 2 por 3.62. Y esto nos da como resultado 4.826. 4.826 newton. Y ese sería el valor de la fuerza de fricción estática, ¿no? Entonces vean que ya encontramos la aceleración, ya encontramos la fuerza de fricción estática. Y ahora lo que nos queda es encontrar un coeficiente que vaya acorde a esta fuerza de fricción estática. Entonces vean que este tema está bien sencillo porque para encontrar el coeficiente de fricción nosotros sabemos que la fuerza de fricción estática es mu s por la normal. Entonces el coeficiente de fricción estática va a ser simplemente la división de la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal. Y para encontrar la fuerza normal simplemente tenemos que irnos al diagrama de fuerzas que tenemos por aquí y vean que con un simple análisis de fuerzas en Y podemos identificar de que la fuerza normal en este caso tiene que ser igual a la componente en Y del peso, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Lo pueden colocar acá, un análisis de fuerzas en Y igual a cero, normal, menos el componente en Y en peso, igual a cero. Y entonces la fuerza normal sería igual a la componente en Y del peso. Entonces, si aplicamos esta expresión, nosotros sabemos que N sería entonces masa por gravedad por en este caso eh, por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de beta, y
si sustituimos los datos para la fuerza normal, metemos la masa que es 2, 9.8 y el coseno del ángulo que es 38. Entonces calculamos esa fuerza normal, sería 2 por 9.8 por el coseno de 38 y obtenemos una fuerza normal de 15.44 newton. Entonces, con esa fuerza normal, nosotros podemos sustituir con la ecuación que ya tenemos, perdón, con el resultado que tenemos de la fuerza de fricción estática y decir entonces que el coeficiente tendría que ser 4.826 newton, que es la fuerza de fricción, entre la fuerza normal, que es 15.44 newton. Se cancelan los newton y entonces el coeficiente de fricción mínimo para que el objeto pueda rodar sin rotar tendría que ser del orden de 4.88 entre 15.44 de 0.312. Y recuerden que el coeficiente de fricción es una unidad, es una cantidad física dimensional y ahí está, ¿verdad? Ese serían los tres resultados que nos pedía el inciso A. Bajo el método del análisis de fuerzas, ah, como lo escribí acá, ¿no? Método de torque y fuerza. Ahora quiero que nuevamente intentemos resolver este problema, pero enfocado en un método en el cual podamos nosotros utilizar conservación de la energía y también torque para obtener los mismos resultados. ¿Y cuál es la intención de esto? La intención es de que ustedes puedan de aquí en adelante aplicar todas las ecuaciones que han estado viendo del curso para poder encontrar resultados. Y lo interesante es de que a pesar de que las ecuaciones sean o los planteamientos de las ecuaciones sean algo diferentes unas con las otras, los resultados que ustedes deben de obtener deben de ser los mismos. Entonces, eso es lo interesante de física, ya que no importa cuál sea la ruta, bien sea que esta sea de un modo o de otro, las ecuaciones deben de ser congruentes. Entonces, los resultados también tienen que ser congruentes. Entonces, vamos a desarrollar este método como que si fuera un objeto que se está moviendo de un punto a otro. Recuerden que así funciona el análisis de conservación de energía. Vamos a nombrar este punto como punto 1, vamos a nombrar este otro punto como punto 2. Y pues, lógicamente, para analizar un objeto bajo modelo de conservación de energía, vamos a definir un marco de referencia. Este marco de referencia me va a indicar qué objeto tiene energía potencial y qué objeto tiene energía cinética acumulada. Y comenzamos, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, como se los han mencionado en las secciones anteriores, el objeto cuando no nos define claramente si arranca o no con una velocidad inicial, nosotros podemos asumir de que este objeto está arrancando con una velocidad inicial cero. Entonces aquí voy a aplicar ese principio y voy a decir entonces de que la velocidad en el punto 1 es cero. Y lógicamente la misión que queremos es encontrar la velocidad en el punto 2. Ok, conociendo la velocidad en el punto 2, la idea es que podamos encontrar la aceleración a partir de conocer esa velocidad. Y pues la idea será de que esta aceleración sea igual a la aceleración que ya obtuvimos anteriormente con el método anterior. Entonces, planteamos entonces y decimos que la energía en 1 es igual a la energía en 2 y pues vean claramente que si el objeto arranca con velocidad inicial cero, pues entonces la energía cinética es cero y pues lo único que tiene el objeto aquí es una energía potencial a partir de una altura h. Am, entonces escribimos acá la energía en el punto 1 simplemente la masa por la gravedad por la altura, que es la energía en el punto 1.
Y en el punto 2 sería, recuerden, la energía cinética total. Ya no hay potencial, ¿verdad? Porque el objeto llega a la posición de referencia, entonces no hay altura y la energía potencial se hace cero. Solo queda la energía cinética. Y esta energía cinética, recuerden que lleva energía cinética traslacional y también llevaría, en este caso, energía cinética rotacional. Entonces, si escribimos esta ecuación, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, si nosotros empezamos a sustituir, vamos a cambiar esta expresión que tenemos aquí con los valores que tenemos de la inercia y la velocidad angular. Recuerden, ¿verdad?, de que la idea es de que aquí podamos hacer una suma algebraica de este dato con este otro dato y que en mi ecuación se simplifique. Entonces, aquí tendríamos un medio de m por b cuadrado más un medio y aquí vamos a meter el valor de la inercia. Recuerden que la inercia de esta esfera hueca es 2 tercios de m por r cuadrado y el valor de omega al cuadrado lo podemos expresar como la velocidad al cuadrado dividido entre r cuadrado. Entonces aquí vean que el radio al cuadrado se cancela con el radio al cuadrado, este 2 también se va a cancelar con este 2 y lo que nos queda prácticamente es una suma de un medio más un tercio de este mismo término mb cuadrado. Entonces, si hacemos esa suma de un medio más un tercio, obtenemos 5 sextos. Entonces, esto se resume en 5 sextos de m por p cuadrado. Vean que aquí las masas se cancelan y puedo despejar para la velocidad al cuadrado y me va a quedar que la velocidad al cuadrado es 6 quintos de la gravedad por la altura. Entonces, aquí nosotros vamos a aprovechar una expresión alterna que tenemos para la velocidad utilizando el análisis común que se hace con un sistema acelerado, porque lógicamente este sistema está acelerado, ¿verdad? Y pues podemos utilizar el análisis de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y decir que, eh, bueno, no sé si lo recuerdan, pero había una ecuación que era algo así, dos veces aceleración por, en este caso por cambiar la posición en X. Entonces, podemos aprovechar esta expresión y decirte que df es la misma v, la v inicial, pues quedamos que sería la velocidad con que inicia el objeto, que es cero, y en este caso delta x, mucho ojo con eso, delta x sería este valor que está aquí, ¿verdad? Delta x. Está aquí. Entonces, yo puedo expresar también entonces la velocidad al cuadrado como el término 2a por delta x. Entonces, podemos, vean, utilizar am, podemos utilizar una expresión de acá del triángulo. Vean que sin ningún problema puedo decir de que el seno de beta es la relación del lado opuesto, en este caso sería h, sobre la hipotenusa, que en este caso lo definí como delta x. Entonces me quedaría algo así. Y yo puedo decir entonces de que delta x sería la relación de h sobre el seno de beta. Entonces vamos a continuar en la siguiente hoja y vamos a sustituir esa expresión de la velocidad. Decíamos entonces que la velocidad al cuadrado es 2 veces la aceleración por delta x, pero también b cuadrado podría ser entonces 2a por delta x y decíamos que delta x es h sobre el seno de beta. Entonces h sería aquí h sobre el seno de beta. Entonces vean, tengo una expresión de b cuadrado que es 2a por h sobre el seno de beta. Y también tengo una expresión de b cuadrado que lo obteníamos del análisis de energía, que era 6 quintos de g por h. Entonces vamos a sustituir acá y vamos a poner acá que esto también era 6 quintos de g por h. Entonces vean que yo puedo igualar esos dos términos porque b cuadrado es lo mismo tanto en este punto como en este. Yo puedo decir entonces que 2a por h sobre el seno de beta es igual a 6 quintos de g por h.
Entonces vean que aquí el valor de h se cancela y este 2 con este 6 se operan entre ellos y aquí solo me sobrevive un 3, ¿verdad? Entonces este seno de beta pasa a multiplicar y entonces vean que obtengo el mismo resultado que teníamos en el caso cuando hacíamos el análisis con fuerza. La aceleración sería 3 quintos de g por el seno de beta. Y vean que es exactamente el mismo resultado que obteníamos cuando hacíamos el análisis con fuerza, ¿verdad? 3 quintos de G seno de beta y aquí también 3 quintos de G seno de beta. Entonces, estamos bien. Vean que ustedes se pueden ir por fuerza, se pueden ir también por conservación de energía y van a obtener el mismo resultado. Ok, lógicamente de acá ustedes tienen que aplicar lo que ya saben, ¿verdad? De la fuerza de fricción estática que obtenían con el análisis de torque, que era, permítame, vamos a ver por dónde está esto, ¿no? 2/3 de m por a, ¿verdad? Entonces aquí 2/3 de m por a. Y entonces vean que yo podría incluso expresar una fuerza de fricción estática, si yo sustituyo el término de la aceleración, que es la que tengo yo aquí en la ecuación de la fuerza de fricción estática, yo podría decir de que la fuerza de fricción estática es 2/3 de m por la expresión de a, que en este caso sería 3 quintos de g por el seno de beta. Entonces vean que acá el término 3 se me cancelaría con este término 3 de acá y obtendría, pasamos a la siguiente hoja, una expresión de la fuerza de fricción estática como 2 quintos de mg por, sería 2 quintos, porque solo sobrevive este 2, este 5, 2 quintos de mg seno de beta. Aquí sería 2 quintos de mg seno de beta. Entonces vean, aquí tengo una expresión de la fuerza de fricción estática que depende de la masa, de la gravedad por el seno de beta. Y recuerden que la fuerza normal ya tiene una definición clara, ¿no? Que sería en este caso mg por coseno de beta. Eso lo obteníamos del análisis en Y, ¿verdad? De la fuerza. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición del coeficiente de fricción estático, el coeficiente de fricción estático era la división de la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal. Entonces, si yo sustituyo esa expresión de acá, que tengo aquí de la fuerza de fricción estática y la fuerza normal, veamos que nos resulta, sería aquí 2 quintos de mg por el seno de beta, y la fuerza normal es mg coseno de beta. Entonces vean que el término mg se cancela con el término mg, y yo puedo operar la relación seno de beta entre coseno de beta y me queda que el coeficiente de fricción estático es 2 quintos de la tangente de beta. Entonces vean que esta ecuación responde el inciso B que pedí el problema y que nos dice cómo cambiarían sus respuestas al inciso A si se duplicara a 4 kilogramos. Aquí la masa se puede duplicar a 4 kilogramos, se puede reducir a 2 kilogramos y vean que el coeficiente de fricción, la aceleración y la fuerza de fricción son independientes de m. Entonces no importa cuán cambio sufra la masa, esta expresión de la fuerza de fricción, esta expresión de la fuerza normal, esta expresión del coeficiente de fricción, incluso de la aceleración que obteníamos por acá, que era 3 quintos de g por el seno de beta, vean que son independientes de la masa. Entonces, solo nos queda hablar sobre lo que les mencionaba anteriormente de por qué los objetos que tienen una forma redonda siempre ruedan antes de deslizarse. Entonces, este fenómeno ocurre porque si nosotros hacemos un análisis del objeto cuando aún está en reposo, um, y eso se los dejo de tarea, ustedes lo pueden hacer en casa, pero si ustedes tienen el objeto en reposo y les tocara encontrar el coeficiente de fricción estática, ese coeficiente de fricción estática se darían cuenta que quedaría dependiente únicamente de la tangente de beta. Entonces, vean que el coeficiente de fricción para que el objeto se mantenga en reposo es mayor que el término del coeficiente de fricción para que el objeto ruede. Entonces, por esa razón, el objeto
siempre va a rodar para luego deslizarse, y si en dado caso la situación lo permite, el objeto va a comenzar a rotar. Pero el hecho de que el objeto ustedes lo coloquen con solo que tenga una forma circular o una forma redonda y lo colocan en una superficie, este siempre va a intentar girar por este efecto, ¿no? Porque el coeficiente de fricción para que el objeto eh, comience su proceso de rotación es menor que este término. Recuerden que si calculo 2 quintos, la relación 2 quintos es 0.4, o sea, 0.4 es menor que 1, que es que acompaña aquí al coeficiente para que el objeto comience en reposo. Entonces, la idea también de este problema era que ustedes pudieran identificar y poder resolver estos problemas, bien sea por el análisis de fuerzas o también por el análisis de conservación de energía, y que los resultados son congruentes. Muchas gracias.